Buenas noches, estimados hermanos. Hoy, viernes, queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación,
según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal, que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
momento vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Saludos hermanos, buenas noches. Hoy es viernes 10 de julio del año 2020. Estamos en nuestro servicio de oración y estudio bíblico en la primera iglesia bautista de Balboa. Un saludo para todos. Y permítame una oración para presentarnos delante del Señor en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por el regalo de la vida, la salud y la fuerza que tú nos das, Señor. Gracias Señor por tu presencia con nosotros, porque tú prometiste que estaría con nosotros siempre hasta el fin. Y sabemos, Señor, que tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu bendición esta noche para que podamos exponer tu palabra con lealtad y poder edificar a tus hijos que están en sus casas y que podamos, Señor, juntos adorarte en espíritu y en verdad y ser fortalecidos en estos tiempos, Señor. Padre, te pedimos todo esto en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hemos titulado este estudio esta noche, La unidad cristiana está enriquecida por la diversidad de nuestros dones, y estamos en los textos bíblicos de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Por favor, hermano, en sus casas, abra su Biblia, busquen el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y acompañe con la lectura del verso 7 al 12. Y dice la Biblia de esta manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, como le comentaba el viernes pasado, ya aquí alrededor de la iglesia de Balboa, hay una circulación vehicular muy fluida, sobre todo tomando en cuenta que estamos cerca del puerto de Balboa. Hay muchos camiones, hay trailers llevando mercancía, y tenemos un semáforo, como ustedes saben, cerca, y ellos hacen el alto ahí para esperar el cambio de luz y luego arrancan. Entonces usted va a escuchar mucho ruido de motores. Yo quiero pedirle pues que usted no se dé distraer por esos ruidos que pueden salir en esta grabación de nuestro estudio, y que nos podamos mantener enfocados en el tema. Así que permítame esta introducción de John Stott. Recuerde que estamos utilizando diferentes comentaristas, tanto John Stott, C.H. Carroll y otros, y algunos reformadores que en algún momento citamos, pues para complementar estos estudios que estamos realizando. Permítame entonces la introducción. Llama la atención el contraste entre los versos 6 y 7. El versículo 6 habla de Dios como el Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Y el versículo 7, sin embargo, comienza, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Así que Pablo pasa de todos nosotros a cada uno de nosotros, y de la unidad a la diversidad de la iglesia. Está, por cierto, calificando deliberadamente lo que ya ha escrito acerca de la unidad de la iglesia de Cristo. Aunque hay un solo cuerpo, una sola fe y una sola familia, esta unidad no debe ser malentendida como una uniformidad carente de vida o de colorido. No debemos imaginar a cada cristiano como una réplica exacta del otro, como si hubieran sido producidos en masa en una fábrica celestial. No, para nada.
Por el contrario, lejos de ser aburridamente monótona, la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad. Así que no somos para nada una iglesia aburrida o monótona. Esto no solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes. Aunque esto es real, no es aquí el tema de Pablo, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para enriquecimiento de nuestra vida común, de nuestra vida congregacional. El versículo 7 se refiere a la gracia de Cristo al derramar diferentes dones. Aunque Pablo no utiliza aquí el término charismata para dones, como lo hace en Romanos capítulo 12, verso 6, y 1 Corintios capítulo 12, verso 4, y usted sabe que le estoy pidiendo que revise estos textos en su casa. Sin embargo, se refiere claramente a lo mismo, porque gracias es charis y dones son charismata. Más aún, es muy importante entender la diferencia entre ellas. Gracia salvadora, la gracia que salva a los pecadores, se da a los que creen. Pero lo que puede llamarse gracia de servicio, la gracia que equipa a los hijos de Dios para servir, es dada en grados diferentes, dice Pablo, en la medida en que Cristo repartió los dones, en el verso 7. La unidad de la iglesia se debe a la charis, la gracia de Dios que nos ha reconciliado con Él, pero la diversidad de la iglesia se debe a la charismata, los dones de Dios distribuidos entre los miembros de la iglesia local. Por supuesto, hermanos, esta palabra charismata se deriva al adjetivo carismático, el así llamado movimiento carismático, aunque discutido por algunas de sus enseñanzas, sin duda ha sido utilizado por Dios para traer renovación espiritual a muchas iglesias e individuos cristianos. Pero quiero decir algo, sin embargo, debemos dejar sentada una protesta bíblica en contra de la designación de los llamados movimientos carismáticos, sea que sus adherentes lo hayan elegido o se le hayan adjudicado. Carismático no es un término que pueda ser aplicado correctamente a ningún grupo o movimiento dentro de la iglesia, ya que de acuerdo con el Nuevo Testamento, la iglesia entera, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia local aquí en Balboa, es una comunidad, pudiéramos decir, carismática. Una comunidad a quien el Señor le ha dado dones para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros individuales a quienes el Señor le ha dado dones, carisma, para ejercer o una función para llevar a cabo en la iglesia local. ¿Qué es entonces lo que nos enseña este párrafo acerca de los charismatas o dones espirituales? Bueno, nos habla acerca de su dador y también acerca de su carácter y propósito. Veamos este primer punto. El dador de los dones espirituales es Jesucristo ascendido. De acuerdo con el versículo 7, cada uno es un don de Cristo. Y esta verdad se ve reforzada en el versículo siguiente por medio de una cita del Salmo 68, verso 18, que dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. El Salmo 68, amados hermanos, es un llamado a Dios para que venga a rescatar a su pueblo y reivindicarlo como en los días antiguos, porque Él fue triunfante delante de su pueblo después del Éxodo. Verso 7 del Salmo 68. De tal manera que el monte Sinaí tembló. Verso 8 del mismo Salmo. Y los reyes fueron dispersados, versos 11 y 14 del mismo Salmo. Luego, deseando que el monte Sión fuese su morada, verso 16 del mismo Salmo, vino a Sinaí, a su lugar santo,
verso 17 del mismo Salmo 68. Y ascendió al monte alto, llevando a los cautivos en su trayecto. Es una imagen muy vívida, como si la transferencia del arca a Sion se asemejara a la marcha triunfal del Señor hacia la capital, que era Jerusalén. Pablo aplica esta ilustración a la ascensión de Cristo, no en forma arbitraria, por haber detectado una vana analogía entre los dos, sino justificadamente porque vio en la exaltación de Jesús el cumplimiento posterior de esta descripción del triunfo de nuestro Dios. Cristo ascendió como conquistador a la diestra del Padre, y sus cautivos fueron los principados y potestades a quienes había vencido, destronando y desarmando. Sin embargo, al aplicar la cita del Salmo 68, 18, a Cristo hay un problema. Si se lo adjudicamos a Cristo, hay un problema textual, porque el Salmo dice: ascendiste a la altura, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo, mientras que la cita de Pablo dice que Cristo fue quien dio dones a los hombres. Algunos comentaristas no dudan en afirmar que Pablo cambió las palabras para sostener en este texto su idea. Por ejemplo, J.H. Holden escribe: no hay necesidad de suponer que las alteraciones no sean deliberadas. Otros piensan que fue una equivocación sin intención, debido al conocido cuidado que el apóstol tenía con las escrituras. Ambas explicaciones carecen a primera vista de ser inadecuadas. Debemos sin dudas comenzar la explicación observando si las dos citas son solo formalmente contradictorias. Las palabras no pueden ser interpretadas por sí mismas, sino en su contexto. Esa es una regla de oro de la sana hermenéutica bíblica. Así que necesitamos recordar que después de cada conquista del mundo antiguo, había invariablemente tanto una recepción de triunfo como una distribución del botín. Lo que los conquistadores obtenían de sus cautivos se lo daban a su propio pueblo. Los despojos se dividían. El botín se compartía. Parece posible que el texto hebreo pueda implicar esto, ya que el verbo podría traducirse trajo en lugar de tomó, y no carece de significado que dos versiones o traducciones antiguas, una aramea y la otra siriaca, lo traducen como dio del verbo dar, así que evidentemente esta ya era una interpretación tradicional. Otro punto interesante, amados hermanos, merece destacarse. La costumbre litúrgica de las sinagogas asociaba al Salmo 68 con Pentecostés, la fiesta judía que conmemoraba la entrega de la ley. El uso que Pablo hace de él en referencia al Pentecostés cristiano constituye una analogía notable. Así como Moisés recibió la ley y se la dio a Israel, también Cristo recibió el Espíritu y se lo dio a su pueblo para escribir la ley de Dios en sus corazones y por medio de sus pastores que él mismo le había dado como un don a la iglesia local. Lo vemos en el verso 11. Enseñarles la verdad. Todo este argumento de recibir y de dar se pertenecen indisolublemente y están perfectamente ilustrados en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33, donde Pedro en el día de Pentecostés dijo: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, prometió: ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Cristo solo podía dar el don que él había recibido por el Padre. Después de la cita del Salmo 68, verso 18, Pablo añade como aclaración que el hecho de que Cristo subió, ¿qué quiere decir? Sino que también descendió a las partes más bajas,
o sea, a la tierra, como lo hemos leído en el verso 9. Debido al contexto inmediato que se refiere a los dones de Cristo a su iglesia, después de su ascensión, G. Becker hace la novedosa observación de que su descenso fue su regreso en Pentecostés para dar su espíritu a la iglesia. Pero si bien resulta ingenioso, la interpretación natural de las palabras sugiere que su descenso precedió a su ascenso en lugar de sucederlo. Y me voy a explicar. Los primeros padres lo entendieron como una referencia a los descensos a Hades. Lo asociaron con 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, y dice, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que interpretaron como su infierno mortificante. Pero más allá de lo que quiso decir 1 de Pedro en este texto, no hay referencia al Hades o al infierno en Efesios capítulo 4, verso 9. Calvino y lo que siguen los comentaristas reformados como Charles Hodge dedujeron del subió a los cielos de Juan 3:13 que las partes más bajas de la tierra, como lo vemos en la Biblia, Reina Valera, es un genitivo de aposición, es decir, una definición que significa simplemente la tierra, y que el descenso de Cristo se refiere a su encarnación. La Nueva Versión Internacional lo toma de esta manera y dice también que se descendió a las partes, o sea, a la tierra. Sin embargo, quizá la referencia sea aún más general, es decir, que Cristo descendió a las profundidades de su humillación, hermanos, cuando vino a la tierra. O posiblemente la ilusión sea a la cruz y a su experiencia de las bajísimas profundidades, la agonía misma del infierno que Cristo soportó allí en el Calvario, en el Gólgota, en la cruz. Tal interpretación iría bien con Filipenses en el capítulo 2 de los versos 5 al 11, donde dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Describe la humillación de nuestro Señor, su humillación más profunda, seguida por su exaltación suprema, que fue muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque de acuerdo con capítulo 1, verso 1, y aquí, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, como escribe Pablo en el verso 10 del capítulo 4, o para llenar todo el universo. Por lo tanto, lo que está en la mente de Pablo no es tanto el descenso y el ascenso en términos espaciales, sino la humillación y la exaltación, esta última trayéndole a Cristo la autoridad y el poder universal, como resultado del cual derramó sobre la iglesia que dirige tanto el Espíritu para que more allí, como los dones del Espíritu para edificarla y hacerla madurar. A la luz de este énfasis en Cristo ascendido, exaltado, llenando el universo, dirigiendo la iglesia, derramando sus dones, sería entonces claramente un error pensar que charismata sea exclusivamente dones del Espíritu y asociarlo demasiado estrechamente con el Espíritu Santo o con experiencia del Espíritu Santo, porque aquí son los dones de Cristo, mientras que en Romanos 12 son los dones de Dios el Padre. Siempre es peligroso separar las tres personas de la Trinidad, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos, están comprometidos con todos los aspectos para el bien de la iglesia. Voy a adelantarme un poquito para terminar hoy temprano. Y vamos a ver unos últimos comentarios. El carácter de los dones espirituales es extremadamente variado. Pablo dice específicamente en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversos dones. Es importante, hermano, recordar esto, porque muchos tienen hoy una visión muy restringida
de lo que es charismata. Por ejemplo, algunos hablan y escriben acerca de los 9 dones del Espíritu, presumiblemente haciendo un paralelo prólijo artificial con los 9 frutos del Espíritu. Otros parecen estar preocupados, incluso obsesionados, con solo 3 de los dones más espectaculares. Ya usted puede ir pensando cuáles son estos dones espectaculares: la lengua, la profecía y la sanidad. Sin embargo, las 5 listas que se dan en el Nuevo Testamento mencionan entre todos por lo menos 20 dones diferentes, algunos de los cuales son bastante prosaicos o poco sensacionales, como mostrar compasión, por ejemplo, como lo vemos en Romanos capítulo 12, verso 8. Estos movimientos carismáticos, nunca lo he visto orar al Señor, que yo sepa, pidiéndole al Señor que le dé este don de la compasión. Siempre buscan estos dones espectaculares. Más aún, cada lista es diferente de las otras y da su selección de dones de un modo aparentemente desordenado. No hay un orden. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas está completa, sino que ni siquiera las 5 juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda, hay muchos otros dones que no figuran en esta lista. Así que, hermanos, desde ya no vaya pensando que estas 5 listas, con estos 20 dones distribuidos en las 5 listas, son las únicas virtud o poder que el Espíritu Santo, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, puede dar a la iglesia, porque son los únicos 20 que tienen. No podemos tener idea cuán insondable, cuán perfecto y poderoso es nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos puede sorprender siempre cuando ya hemos pensado que ya hemos llegado, recibido todo. Él nos dice, no, hay mucho más para sorprendernos. En nuestro pasaje, Pablo elige mencionar 5. Cristo, autos en griego, Él es enfático en el verso 11 y dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La palabra apóstol tiene 3 significados principales en el Nuevo Testamento. Solo una vez parece aplicarse a todo cristiano individual. Cuando Jesús dijo: ningún siervo es mayor que su amo, y ningún mensajero, aquí mensajero es apóstolos, es más que el que lo envió. Así que cada cristiano es a la vez un siervo y un apóstolo, un mensajero. El verbo apostello significa enviar, y todos los cristianos son enviados al mundo como embajadores y testigos de Cristo para compartir la misión apostólica de la iglesia como pueblo. Sin embargo, esto no puede ser el significado aquí, porque en este sentido todos los cristianos sí son apóstoles, mientras que Pablo escribe que Cristo constituyó a unos para ser apóstoles, a algunos, no a todos. Ahora veamos cuál es la diferencia. En segundo lugar estaban los apóstoles de la iglesia, mensajero que enviaba a una iglesia, ya sea como misionero o con alguna otra tarea. Así que también ellos eran enviados, apóstoles de la iglesia, eran enviados. Iban a algún campo misionero, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y a Silas para ser enviados como misioneros. O cuando Pablo envía a algunos hermanos a diferentes iglesias y les escribe carta pidiéndole a los hermanos que lo reciban. Entonces, en ese sentido son apóstoles también. Ahora bien, veamos el otro, el tercer punto o la tercera interpretación de esta palabra de acuerdo a la teología paulina. Los apóstoles de Cristo, un grupo muy pequeño y distintivo que estaba formado por 12 hombres.
Y también, como él mismo lo escribe, el último como un abortivo, el apóstol Pablo, Santiago el hermano del Señor y posiblemente uno o dos más que tenían esta autoridad apostólica, habían sido testigos presenciales del ministerio de Cristo, de su muerte y resurrección y también de su ascensión. Debe ser, hermano, en este sentido que Pablo está utilizando la palabra apóstoles aquí, porque los pone al principio de la lista, como lo hace en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. En primer lugar, él pone apóstoles. Y es así como ha usado la palabra en su carta, refiriéndose a sí mismo, como lo hemos visto aquí mismo en la carta de los Efesios capítulo 1, verso 1. Y a sus compañeros apóstoles, como fundamento de la iglesia y órganos de revelación a la iglesia. Ahí tenemos las escrituras que fue escrita por los apóstoles. Por lo tanto, no cabe duda en que en este sentido no hay apóstoles hoy. Que esto quede muy claro. En 1975, John Noble escribió y publicó un librito titulado Primeros Apóstoles, Últimos Apóstoles. Su preocupación era motivar a mis hermanos cristianos para buscar apóstoles que moldeen la vida de la iglesia en nuestro día. Estos levantarán y formarán un ejército bajo el mando de Dios que realizará su propósito en los últimos tiempos. Su interpretación de la historia es que cuando los apóstoles originales murieron, dejaron un vacío, según él, de autoridad que fue ocupado por otros erróneamente, es decir, los obispos. Critica tanto al catolicismo como al protestantismo. Al primero por investir a un hombre de autoridad absoluta y al segundo por dar a cada individuo el derecho de gobernar en la iglesia. Por cierto, que podemos estar de acuerdo con él en que a través de la larga y cambiante historia de la iglesia ha habido muchos abusos de autoridad, pero omite un aspecto o elemento importante en su suposición, algunas verdades vitalmente importantes que él ignora. Primero, que los apóstoles originales, en tanto testigos presenciales de la resurrección histórica de Jesús, no pueden por la naturaleza del caso tener sucesor alguno. Y segundo, que su autoridad está preservada hoy en el Nuevo Testamento, que es esencialmente la verdadera sucesión apostólica. Una vez que hemos insistido, sin embargo, en que hoy no hay apóstoles de Cristo con una autoridad comparable a aquella de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, también es posible argumentar que hay personas con ministerio apostólico de distinta clase, incluyendo el de jurisdicción episcopal, trabajo misionero, pionero, formación de iglesia o algún otro ministerio o inclusive evangelistas itinerantes. Pero vuelvo y aclaro, a pesar de que en ese sentido sí podemos decir que hay apóstoles, hermanos que son enviados, no podemos utilizar la palabra apóstol con la misma implicación y autoridad que estos hombres a quien Cristo llamó y comisionó y dio autoridad, y que hoy, aunque ya fallecieron y están en la presencia del Señor, su autoridad está presente hoy en la iglesia. ¿Cómo? A través de la Biblia. Amados hermanos, vamos a detenernos en esta noche aquí y pues confiando en que ustedes están buscando los textos bíblicos que vamos citando para que ustedes puedan tener la lectura en sus casas y de esta manera pues ser edificados y poder acompañarme en estos estudios de cada viernes. Ustedes conocen, hermanos, si ustedes tienen preguntas que hacerme, solamente pueden o llamarme, ustedes tienen mi número, o mandarme un correo y con mucho gusto nosotros vamos a estar con la ayuda del Señor respondiendo sus preguntas. Hermano de Balboa, seguimos orando por estos tiempos tan difíciles,
por estos tiempos tan extraños y complicados, en donde hay tanta, yo no diría tanta información, sino todo lo contrario, tanta desinformación. Pero tenemos la mirada puesta en nuestro Señor y estamos confiando plena y totalmente en nuestro Señor, en nuestro capitán Jesucristo, Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas, Señor de la iglesia, que Él conoce todos los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres y que ellos serán, si hay desinformación con malos propósitos, serán confundidos y ellos mismos caerán en sus trampas. Nosotros nos mantenemos fijos mirando la cruz de Cristo como un pedernal. No miramos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que miramos a Cristo, nuestro Señor, Salvador y Capitán. Él saca a su iglesia a pelear, a conquistar, y Él regresa a su iglesia, al campamento, a descansar. Hermanos míos de Balboa, nos mantenemos unidos en oración, y aquellos que han sido de alguna manera afectados en su salud en estos días, sepan que ustedes están en nuestras oraciones, y aquellos que han perdido familiares, también sepan que están en nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que los consuele con toda consolación de lo alto. Y estamos gozosos, alegres también, a la expectativa para ver la mano poderosa de nuestro Dios, para ver a nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia de Balboa, cuando Él en su tiempo nos permita reunirnos nuevamente como cuerpo de Cristo. Pero mientras tanto aprovechamos estos tiempos, hermanos, cada uno en sus hogares, para reflexionar y meditar en nuestro andar diario con el Señor. Amados y queridos hermanos de Balboa, que el Señor me lo bendiga muy ricamente. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Guárdanos, Señor, bajo tu sombra protectoras. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.